donde se relata históricamente todo el concepto de lo que pasó en Queronque aquel 17 de febrero de 1986. Pero para hablar de este tema, también queremos invitar al historiador y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Cristóbal García Huidobro. Cristóbal, ¿cómo estás? Bienvenido, Cristóbal, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Cristóbal, el accidente Queronque es realmente la tragedia ferroviaria más grande de Chile, de la historia chilena. Por cantidad de personas fallecidas, por cierto. Yo te cuento una anécdota, yo tenía 5 años cuando ocurrió esta cuestión. De hecho, no, tenía 4 todavía, iba a cumplir 5. 4 años. Y 4 años, me acuerdo de haberlo visto en las noticias, es una cuestión brutal, porque, a ver, Chile no es un país que tenga gran cantidad de accidentes ferroviarios en su historia, los tiene, ¿ya? Pero no de esta magnitud. Y por lo demás, el gobierno de la época salió diciendo que esto había sido un atentado, ¿ya? Que era muy propio de la época, estábamos hablando de los años 80, el régimen militar. Pero no se estaba olvidemos, Cristóbal, no olvidemos que, a ver, algo de historia tenemos de ese atentado, porque, a ver, este accidente que ocurre en el tramo Limache-Peña Blanca, en ese tramo hay 2 líneas férreas, hasta el día de hoy, ¿cierto? Y en ese minuto también habían 2 líneas férreas. No, eso no es preciso. Lo que pasa es que había una sola línea férrea funcionando. Porque la otra estaba suspendida porque había sufrido un atentado. Claro, pero de todas maneras había uno. La cuestión es, mira, a ver, esto es una tormenta perfecta. A ver, para entrar a conversar. En primer lugar, por ejemplo, todo el tema de las guardagujas en el fondo no estaba funcionando bien. Se habían robado cables telefónicos y por lo tanto también las comunicaciones entre las estaciones y los guardagujas, ¿no? Que son los que se encargan en el fondo de regular el trayecto, también estaban en malas condiciones. Esto se hacía a través de un sistema telefónico. Exacto. Que era anticuadísimo. Y por lo tanto, bueno, si a eso le sumamos que en la década de los 80 el ferrocarriles del Estado estaba bien desfinanciado porque en el fondo ahora tenía que, bueno, como las empresas deben hacerlo, en el fondo, abastarse con sus propias uñas y funcionar con ¿cómo se llama?, con fondos propios, no con salvadas del Estado. Lo que ocurrió fue que finalmente la mantención de las vías, el sistema eléctrico, el sistema de guardagujas, etcétera, todo estaba mal. Entonces, finalmente, todo se dio para que este accidente que ocurrió en la tarde de ese 16 de febrero, digo bien, 17, perdón, de febrero del año 86, generara esta catástrofe, porque ahí está el otro tema. En Chile, y como tú me lo preguntabas al inicio, nunca habíamos visto un accidente de esta magnitud, y por último, que te lo trajeran directamente desde el lugar del accidente a través de la señal de la televisión, digamos, en el noticiario de la tarde. Sí, esa es la cuestión. Impactante. El accidente se produjo a las 19:45 horas en el sector de Queronque, a 4 kilómetros de la estación de Limache, justo en el centro de la famosa curva llamada Aranda, ¿cierto? Cuando venían 2 trenes, este tren, el expreso Los Andes-Valparaíso, ¿cierto? Y que venía desde Los Andes a Valparaíso, y el tren que iba hacia Santiago, saliendo de Valparaíso hasta la estación Mapocho. Cristóbal, este accidente ferroviario, el más grande de la historia, tú tienes mucha razón, y lo comentamos inicialmente, ¿cierto?, que hablaba de una estación, de una empresa de ferrocarriles en pleno gobierno de la dictadura, deteriorada, ¿cierto?, que no tenía recursos, con trenes bastante viejos, pero esto finalmente terminó en que nos quedamos sin tren. O sea, este accidente fue el precursor que efectivamente el tren Valparaíso-Santiago, el tren Los Andes-Valparaíso, se terminara. Y que nunca más tuviésemos hasta el día de hoy, digamos. Imagínate hoy día comunidades como La Calera, Quillota, Yayay, que antes tenían servicio de trenes, hoy día no lo tienen. ¿Este accidente marca el antes y el después de la historia ferroviaria chilena? Por lo menos, para no ser tan centralista, por lo menos desde lo que es en la zona central de Chile, sí. Yo todavía me acuerdo cuando el año 87 iba pasando por el lado de la estación Mapocho con mi abuelo y le pregunto, oye, pues yo no conocía el edificio, le digo, ¿y este edificio qué es?
Entonces me dice, esta es la estación Mapocho, de ahí salían los trenes al Paraíso, pero ya no. ¿Te acuerdas de lo que vimos hace un tiempo atrás, del accidente? Claro. Bueno, por eso. A esto hay que sumarle otra cosa. Yo voy a hacer una defensa, eso sí, de los trenes, los AES, ya, que no eran trenes tan viejos. Eran argentinos, eran Fiat argentinos. Claro, fueron hechos en Argentina por orden chilena, claro. Nosotros aseguramos un contrato con la Fiat precisamente para comprarlo y estos trenes fueron hechos en Córdoba. Y eran buenos trenes, no eran lujosos, no era el Expreso Oriente, ni mucho menos, pero cumplía su cometido, ¿no? Eran trenes que por lo demás tampoco eran de alta velocidad. De hecho, por ejemplo, la idea de establecer un tren de alta velocidad entre Santiago del Paraíso, que cuajó hace unos 15, 20 años atrás, tiene varios problemas, particularmente por la geografía, ¿no? Y por el estado de las vías. Habría que hacerlo todo de nuevo porque en el fondo no se les ha dado mantención. Pero los trenes que teníamos en esta época no eran viejos. Lo que era vieja era la infraestructura y además todo lo que era en el fondo el sistema de comunicaciones entre estaciones. Entonces, en el fondo, el material no era malo, pero ni siquiera el material humano era malo, pero lamentablemente tú no puedes tener un sistema ferroviario que no esté permanentemente supervigilando dónde están sus trenes, aunque suene particularmente obvio. De hecho, ahora ustedes están mostrando las imágenes, que me estoy mandando un tremendo viaje al pasado. Yo me acuerdo de haber visto estas cosas por el canal 5, el canal de la UCB. Sí, hay muchas imágenes que nosotros sacamos de este especial que vamos a transmitir hoy día a las 20 horas, Cristóbal, por todas nuestras plataformas, por nuestras señales de televisión y por toda nuestra red de radio acá en la región de Valparaíso. Televisión Nacional tiene un centro de documentación bastante importante. Este accidente también, como ocurre a eso de las 19:45 horas, ¿qué pasa? Y las comunicaciones en ese tiempo, no teníamos celular, no teníamos WhatsApp, ¿cierto? A las 20:15, ¿cierto? Se toma la alarma que los trenes no se ven, porque el que venía de Peña Blanca no aparece en Limache y el de Limache no aparece en Peña Blanca. Y se empieza a dar cuenta, y son pequeños agricultores del lado de Limache que son los que primero alertan. Y cuando llega la primera ambulancia que llega desde el hospital de Limache con bomberos, el escenario era catastrófico. O sea, estamos hablando que inclusive en el hospital de Quillota, yo soy de Quillota, toda mi vida, y en ese tiempo yo me acuerdo perfectamente de esa tarde. Yo tenía alrededor de 9 años. Vamos a sacar la diferencia los dos, le gano por 5. Usted se ve más joven, sí, ¿eh? Algo se ha hecho en el rostro, yo creo. No, absolutamente nada. Agüita y jabón, man. Bueno, en esa época, y Quillota era realmente un drama, porque habían restos de personas, ¿cierto?, que no se podían identificar. Estamos hablando que hubo una cantidad de muertos no menor. Y siempre la cifra, exactamente, y siempre la cifra estuvo puesta en cuestión. Primero decían 58, después más de 510 heridos. O sea, estamos hablando que aproximadamente viajaban cerca de 1000 personas en el convoy, entre los dos convoys. Es una cantidad de gente enorme que impacta en una zona con difícil acceso en un año. O sea, hoy día una catástrofe de este tipo creo que no puede ocurrir, ¿no? Sería muy difícil porque, o sea, a ver, nunca hay que decir que las cosas no pueden ocurrir. Tú sabes lo que le pasó al Titanic, partiendo por eso. No, o sea, sería difícil que ocurriera precisamente por la tecnología que hoy día tenemos y además porque o sea, Ferrocarriles del Estado, se ha modernizado bastante. Ahora, también hay que decirlo que el servicio de trenes de EFE tampoco es muy grande, entonces la operación no es tan difícil de seguir. Principalmente lo que nosotros vemos es transporte de carga más que transporte de pasajeros por Ferrocarriles del Estado. Sería difícil que ocurriera, pero piensa tú, por ejemplo, hace unas semanas atrás ocurrió un accidente terrible en España. España tiene una tradición de ferrocarriles bastante similar a la chilena en cuanto a tiempo y con mucha más plata y con trenes mucho más modernos. Mucha más tecnología. Mira lo que ocurrió. Y claro, y mira lo que ocurrió. Y después ocurrió otro accidente ferroviario en España, entonces, a los pocos días. Entonces, en ese sentido yo te digo, mira, a ver, el error humano, el error tecnológico se puede dar y efectivamente podríamos tener una tragedia similar, ¿ya? Pero hoy día sería difícil, o las probabilidades son mucho más bajas, ¿ya?
tendrían que salir mal muchas cosas para que ocurrieran. Y bueno, como te digo, por ejemplo, tú decías, te azoraba la cantidad de gente que estaba involucrada en esto. Bueno, no hay que olvidar que mucha gente lo que hacía era moverse, por ejemplo, vivía en los Andes y trabajaba en Valparaíso. Exacto. Entonces se movía, o había gente que iba por el día a sus negocios, etcétera, y vivía en otra ciudad. O sea, el moverse de una ciudad a otra no era raro. En el caso de Santiago Valparaíso, puede que el asunto esté un poco más difícil, pero también había mucha gente que viajaba a Santiago a buscar cosas o compraba cosas en Santiago y las traía a Valparaíso para sus negocios más pequeños, en fin. Y por eso no hay que olvidar que, mira, uno piensa cuando uno viaja en tren que todo el mundo va sentado. Eso es como la tradición en los ferrocarriles hoy día. Pero en los trenes urbanos, ¿ya? Porque en el fondo los AES eran considerados trenes urbanos. Sí. ¿Ya? Estos son como los abuelos del Merval en Valparaíso. Entonces son un metro, son un tipo de metro, ¿ya? Y en ese sentido te digo yo que, bueno, a ver, ¿para qué vamos a andar con cosas? Había gente parada, probablemente han apretado. Exactamente. Como cuando uno va en el metro, cualquier metro. Entonces, no es raro que hubiesen 1000 personas y que la cantidad de heridos fuera enorme, y lamentablemente medio centenar de personas perdió la vida, poco más de hecho, en este accidente. 58 personas exactamente. Cristóbal, estamos con Cristóbal García Huidobro, historiador y académico en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Independiente que esta ha sido una de las tragedias más grandes, la más grande de la historia, tuvo un accidente de trenes, ¿cierto?, hace poco tiempo, ahí cercano a San Bernardo, cuando uno de estos trenes nuevos chinos queda sobre una locomotora, ¿cierto?, también por una falla humana, porque no se da, a pesar de la tecnología hoy día de F, no se da aviso que iban a ocupar la misma vía, pero no de la magnitud de lo que vimos en Queronque. No obstante, tocabas tú también el tema de España. Nosotros tenemos una historia ferroviaria bastante importante en Latinoamérica. Y tú, corrígeme como buen historiador, creo que somos un país pionero en el tema de ferrocarriles en Sudamérica, ¿no? En Latinoamérica también, ¿no? Está la discusión de si fuimos el primero o el segundo. Ya. Pero efectivamente, en 1851, durante el gobierno de Manuel Bulnes, ya se había iniciado la construcción del ferrocarril en el norte, que conectaba Copiapó con Caldera, que era para faenas mineras, y era un ferrocarril privado, era de los dueños de las mineras en Copiapó, entonces para sacar el mineral por el puerto. Y claro, ya desde esa época le tocó a Manuel Montt inaugurar, eso sí, ese ferrocarril, pero nosotros desde, te digo, la década de 1850 en adelante iniciamos nuestro camino hacia la construcción de una red densa de ferrocarriles. Primero el ferrocarril Santiago-Valparaíso, que es el más antiguo de líneas, porque se empieza a construir, si no me falla la memoria, en 1856, se va a terminar por ahí por 1860, 61, y después vino la construcción del ferrocarril al sur. Poca gente habla del ferrocarril al norte, eso es cierto, pero como que no teníamos mucho amor por nuestro norte. Pero deberíamos, hoy día nosotros deberíamos aprovechar eso, imagínate, porque una de las grandes cosas de Chile es que es largo y flaco, como era yo antes, largo y flaco. Yo me estoy como Argentina, ahora soy Chile más Argentina, como que me puse ya, pero no importa. Ya, pero es largo y flaco, ¿cierto? Y era bueno para el tren, porque deberíamos tener líneas. ¿Podremos llegar a tener un Chile, crees tú? Porque la historia misma se encargó de cortar ese Chile, porque nosotros estuvimos conectados prácticamente, me parece que de Antofagasta o de Humberstone, no sé, por ahí del norte, hasta La Calera. Teníamos un tren que la gente tomaba el tren en la estación de La Calera y se iba a La Serena, se iba a Coquimbo en tren, que era notable. O que llegaba hasta Puerto Montt. Exactamente, a Puerto Montt también. Mira, la cantidad de inversión que habría el Longuino que hacer, se llama, mira. Y están los ramales, los laterales, los que van desde el centro de la vía principal hacia el interior o hacia la costa. Mira, a ver, la cantidad de inversión que habría que hacer es gigantesca. Y cuando te digo gigantesca, estamos hablando de varias decenas de miles de millones de dólares, ¿ya? Para tener un sistema ferroviario como tú mencionabas, y que además fuera rápido, porque, ojo, no hay que idealizar la época de los ferrocarriles en Chile. Los ferrocarriles eran lentos, viejos, todo lo que tú queráis, en ese sentido. Y precisamente por eso, eventualmente fueron dejados de lado
por el uso de los camiones, en el fondo, de los automóviles con motor de combustión interna. A ver, no es que también todos los ferrocarriles fueran eléctricos en Chile. Buena parte de la flota, sino la mayor parte, era diésel, ¿ya? Y nosotros utilizamos ferrocarriles alimentados con carbón hasta bien entrada la década de 1960, ¿eh? No hay que olvidar eso también. Entonces, sería complicado porque el nivel de inversión implicaría dejar de hacer otras cosas para construir un sistema de ferrocarriles. Y lo otro es que, en general, si tú miras cómo funcionan los ferrocarriles, estoy pensando en el mundo europeo, ¿ya? No quiero mirar... Claro, no, pero estoy pensando en el mundo europeo sin tomar en consideración el resto de América Latina, porque, o sea, te puedo asegurar que el sistema de ferrocarriles chileno no es peor que el que tienen los argentinos, o lo que va quedando de lo que tienen los peruanos, en fin. Entonces, yo creo que es un mal genérico en la zona. Pero, como te digo, la cantidad de inversión que habría que hacer sería muy grande, y además los sistemas de ferrocarriles en el mundo europeo en general están extremadamente subsidiados por el Estado. Entonces eso hace que ya son caros, y son caros para quien los usa, pero también es caro para quien, indirectamente para el contribuyente, porque con sus impuestos ayuda a mantener los ferrocarriles. En el Reino Unido, por ejemplo, lo que se hizo, que es de una larga tradición, era privatizar los ferrocarriles. No hay que olvidar que buena parte incluso hasta el metro, era privado en el Reino Unido. Lo que se hizo fue concesionar vías, ¿ya? Entonces, así como las concesiones de hospitales o de carreteras... Es como lo que funciona un poco acá, Cristóbal, con lo que es los trenes de carga, ojo, porque hoy día, por ejemplo, el Estado es dueño de las vías, y el Estado como que las arrienda a dos empresas de carga que han sido grandes modelos de carga. O sea, hoy día nosotros tenemos, por ejemplo, uno dice la vía Valparaíso-Santiago, esta misma que hablábamos del accidente Querón, que está operativa. Lo que pasa es que no hay trenes de pasajeros, pero ahí sí hay trenes de carga. Prácticamente pasan 4 a 5 trenes de carga. O sea, hoy día la gente no sabe muchas veces que el tren de la fruta, que mucha de la fruta de exportación que viene de la séptima región, ¿cierto?, del Maule, llega a Quintero y viene por tren, que todo el cobre de la mina del Teniente de Rancagua baja en tren del Teniente, llega a Rancagua, toma la vía hasta Santiago, entra por el túnel Matucana, ¿cierto?, que el que conecta la estación Mapocho con la estación Central, y ahí llegamos directamente a Ventana. O sea, las rutas en Chile están operativas. En el norte también tenemos un tren, tenemos el tren Bolivia-Antofagasta, tenemos el tren de Ferronor que maneja Luxi. O sea, hoy día lo que se ha perdido en el fondo es el transporte de pasajeros en nuestras vías de tren. Y es precisamente ahí donde está lo deficitario. Por eso, claro, en el fondo, el costo del transporte de pasajeros es muy alto. Hubo un acto medio voluntarista de parte del actual gobierno, precisamente, está en su programa, Ferrocarriles para Chile y todo lo demás, que se transformó en una especie de bandera de lucha, pero que estaba hueca, no tenía nada. Y de hecho, por ejemplo, lo del ferrocarril a Chillán era una cuestión que venía del gobierno anterior, de Piñera, sí. Que este gobierno continuó, en fin. Y mira, ha resultado relativamente bien. Ahora, yo creo que habría que ver la contabilidad de ese en cuanto al ferrocarril a Chillán, para poder resolver. Mira, yo lo he usado varias veces, ¿ya? Es muy bueno, pero por ejemplo me ocurrió... ¿Te has tomado el viaje largo? Santiago-Chillán, yo todavía no lo puedo hacer. Nunca he llegado a Chillán, he llegado solamente hasta Talca. Ya. Pero me pasó lo siguiente, déjame contarte esta anécdota terrible. Iba en el tren, muy buen tiempo, muy agradable el tren, en fin, estamos a la hora, todo magnífico, o sea, puntualidad inglesa. Y la cuestión es que llegando, ya iba como a la mitad del camino, el tren como que para, estamos durante unos 10 minutos parados y de repente volvemos a seguir. Pero empiezo a sentir un olor, ¿ya? Un olor característico de un motor diésel. Entonces yo le pregunto al ¿cómo se llama? Al inspector que está ahí, le digo, oye, ¿qué pasó? No, es que se robaron los cables. Claro. Entonces tenemos que ir ahora más lento con diésel. Entonces ahí tenía un problema grave, porque en el fondo hay bandas de, ¿cómo se llama? Ladrones, aprovechando el valor del cobre o otros metales que están altos, entonces se roban los cables que alimentan en el fondo a los trenes.
no te olvides también cuando se inauguraron los nuevos trenes del servicio a San Bernardo, Nos, Buin, en fin, habían grupos de malacatosos que se dedicaban a tirarles piedras a los trenes. ¿Ya? Sí. Entonces también hay un tema de cultura nacional que va a tener que cambiar si efectivamente empezamos paso a pasito a tratar de resucitar nuestras vías férreas. Por el momento, el transporte de carga es particularmente lucrativo. Exacto. Y mantiene esto funcionando. El transporte de pasajeros no lo es. Entonces aquí vamos a tener que tomar ciertas decisiones, o se van a tener que tomar ciertas decisiones a nivel de gobierno, precisamente para determinar si vale la pena o no, si es socialmente rentable, en el fondo, utilizar este tipo de medio de transporte. Ahora, yo quiero volver a recalcar que una tragedia como la que conmemoramos hoy, de hace 40 años atrás, es algo que hoy día en Chile sería difícil que ocurriera, al menos con esta magnitud. Exactamente. Cristóbal García Huidobro, historiador y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Gracias, hemos recorrido no solamente la conmemoración, ¿cierto?, esta tragedia en Queronque, sino que también, y veo que también eres un amante de los trenes, al igual que yo, ¿cierto? Y que de verdad, claro, a veces uno es más romántico, tiene ese romanticismo, ¿cierto?, del tren, de ese movimiento que hacía chiquichac. ¿Por qué hacer el tren? No es como el tren que que en Europa que se sube un tren bala espectacular. No, aquí es como más romántico, ¿cierto? Como bailando vals con el tren. Pero ojo, el tren a Chillán no tiene ese movimiento, tiene amortiguadores que tú no lo sientes. Es como andar en una alfombra. Así, esa es la única. Antes de marzo me pego un pica a Chillán. Así me traigo unas longanizas. Oye, Cristóbal, muchas gracias. Ya, chao, que les vaya bien. Cristóbal García Huidobro, historiador y académico de la Facultad de Derecho, ¿cierto? Hablando, reconmemorando, ¿cierto?, esta tragedia de hace